Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Hoy estamos delante de la presencia de Dios con mucho temblor, mucha reverencia, porque sabemos quién es Él. Y aún nos falta mucho por conocerle. Sin embargo, este día Él ha tenido la oportunidad de darnos a nosotros el privilegio de venir delante de Él, de darnos vida, de proveernos el aliento para que le rindamos adoración. Quizás no como los seres angelicales que están alrededor de Él durante todo un siempre, diciéndole santo, 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 al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Sabemos que en el cielo no hay tiempo. El tiempo lo creó Dios para el ser humano, ¿sí? Dios es un Dios de orden. El cronos, de donde viene la palabra cronómetro, habla de medición de tiempos que Dios creó para que su palabra se cumpliese, sus profecías se cumpliesen a la perfección. Recuerden que Dios no está limitado por el tiempo, Él no envejece. Dentro de los atributos de Él es que Él es inmutable, es decir, Él no varía, y su inmutabilidad no solo tiene que ver con su estado externo, de su ser en esencia que es poderoso, sino también en su ser interno. Dios es un Dios lleno de amor, es justo, es santo, es poderoso. Él no varía y nunca ha variado. La mente humana no puede comprender la inmensidad de Dios. Dios nos dio la palabra para poder entenderlo, para poder conocerlo. A lo largo de 6,000 años, Dios levantó hombres. Y puedo decirles que Dios inspiró a estos hombres para que puedan escribir, queridos hermanos, en ese tiempo en pergaminos, la revelación que les daba de forma directa de su voluntad, de su plan y de su deseo. Muchos dicen, bueno, Dios solo escogió un pueblo que fue Israel y se olvidó del resto del mundo. Pues déjenme decirles que no. El Señor quiere que todos los hombres se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad. Y hoy en esta mañana venimos a Dios y nos vamos a la fuente que es su palabra para poder reflexionar, para poder meditar, que el único que tiene la potestad para darnos la vida, pero también para quitarla, es Él. Que el único que tiene la potestad para darnos lo necesario y también permitir pruebas difíciles, incluso escasez, es Dios. Que el único que tiene la potestad de transformar todo nuestro ser, de transformar todas nuestras circunstancias, es Dios. Y quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 6. Aquí los discípulos se encontraban con Jesús. Esto es una serie del Sermón del Monte. Desde Mateo 5, 6, 7 el Señor habla ejemplos o usa ejemplos de la vida, ejemplos prácticos para dar a conocer los misterios del reino de los cielos a los hombres. Y en Mateo 6, Jesús viene y habla acerca de un mal que tiene el ser humano en el corazón. Que el hombre, si Dios no lo visita, se vuelve enemigo de Dios, se vuelve independiente de Dios, apático de Dios, y camina una línea paralela en su vida de Dios. Entonces,
Vemos aquí que el mal que tiene el hombre en su interior es el pecado de su egolatría, de creer que él puede por sus propios medios o recursos salir adelante sin la necesidad de un ser superior para poder ser el guiado, para poder ser ayudado. Queridos hermanos, esta naturaleza pecaminosa es tan hostil, tan terrible, que ha destruido la vida del ser humano. Es un enemigo silencioso, es un cáncer en el corazón del ser humano, que lo que ha hecho este enemigo silencioso es dar satisfacción temporal a estos hombres que padecen de esta enfermedad mortal, pero al último viene la muerte fulminante, una muerte que los traslada a un lugar de tormento y sus almas están allí siendo agonizadas constantemente. Porque cuando en vida tuvieron la oportunidad, queridos hermanos y amigos, de conocer del Maestro, de conocer a Dios, no lo quisieron aceptar como Dios, lo rechazaron. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, dice Jesús en el verso 24 de Mateo 6. Queridos hermanos, Jesús nos está enseñando de que hay dos líneas, y en la primera hablemos así, hay dos caminos. Un camino ancho, donde hay millones de personas que se están conduciendo por ese camino, y su fin es fin de muerte, de destrucción, de perdición eterna. Pero hay otro camino, que es un camino angosto, que están caminando o estamos caminando pocos, con dificultades, con problemas, pero estamos seguros en ese camino, que aunque es difícil de caminar y transitar por ese camino, tiene un final dichoso. Querido hermano, Jesús está diciendo que hay dos clases de personas. Dos clases de personas que no pueden tener, o bueno, hablemos así, un solo amo. ¿Por qué? Aquí habla el Señor directamente de dos señores. Dos señores. Uno que es Dios y otro que es Satanás. El que es del diablo, si Dios no lo toma o no lo rescata, no puede venir y servir a Dios. Es imposible. Y el que es de Dios, el que es un cristiano genuino, nacido genuinamente, no puede volverse atrás, no puede retroceder para perdición de su alma, no puede volver a servir a Satanás nuevamente, porque si ese hombre resbala o desciende de la verdad y se pierde, nunca, jamás fue salvo, nunca tuvo el Espíritu Santo en él. El Señor habla aquí, obvio, directamente acerca de las riquezas, de los bienes materiales. El Señor nos hace entender que también hay un mal, aparte del pecado del hombre en su corazón, que ese mal se va prolongando, se va alargando, se va convirtiendo en una metástasis en el ser humano que contamina el curso de su vida. Pero déjenme decirles algo. Dios nos ha dado oportunidad a usted y a mí para poder entender que en medio de ese cáncer terminal, hablo en el sentido espiritual, hay aún esperanza. Querido amigo y hermano, yo le voy a decir algo a usted. Yo no me merezco el cielo. Mis obras, por más justas que sean, me hacen merecedor más del lago de fuego que del cielo. En mí no hay nada bueno.
No hay ningún mérito. La elocuencia, la apariencia, la capacidad o grados de estudio que tengo, mi apellido, nada de esto me puede a mí dar la seguridad de ser un ciudadano del reino de los cielos. Dios no se impresiona por las cosas externas que yo haga, sino que Él mira el corazón. Dios quiere que nosotros caminemos una vida de integridad, de santidad, de piedad. Él está mirando a los piadosos, a los íntegros, aquellos que están caminando en santidad. Él los conoce, pero Él no se impresiona por nada. Todo lo que yo he hecho simplemente ha sido un número o una acumulación de cosas que me llevan al infierno, porque el único que me puede salvar, el único que me puede liberar de esta condición penosa y miserable que hay en mí, solo es Dios. Y cuando Él puso su mirada en mí, no vio en mí nada especial. Simplemente Él supo entender que si hubiese sido por mi propia capacidad, yo no hubiese alcanzado, amados hermanos, la salvación. Fue por gracia, fue por puro afecto de su voluntad, fue porque en su soberanía Él decidió escogerme, fue porque Él quiso sacarme de allí, de la sepultura, y soplar ese aliento de vida sobre estos huesos secos y darme vida, vida abundante, vida poderosa, vida que empieza a estructurar de una manera ordenada todo el ser, donde no había nada, donde no había esperanza, donde había tristeza, donde había soledad y vacío, viene Dios por medio de Cristo y me da vida. Y me recuerda que yo estaba muerto, inutilizado, incapacitado para poder agradar a Dios. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Él me recuerda a Él que andaba antes en otro tiempo siguiendo una corriente de este sistema de engaño y de maldad, conforme al que domina este sistema de engaño y de maldad, que es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Y que aún Él nos hace también ser conscientes que este espíritu, o este príncipe, hablemoslo así, de la potestad de las tinieblas, sigue aún operando en el corazón de los hijos de desobediencia. Pero le damos gracias a Dios, porque la misericordia de Dios es tan enorme, que Él nos amó tanto, que aún estando tú y yo inutilizados para poder hacer algo para ir al cielo, nos dio Él vida, sopló a ese aliento de vida, ese neuma que cambió todo nuestro ser, y nos dio vida juntamente con su Hijo amado, con nuestro amado Señor Jesucristo, y hemos sido salvos por algo que tú y yo no nos merecíamos. Por gracia fuimos salvos. Gracia, un regalo inmerecido. Tú y yo no merecíamos que el justo, el que no pecó, que no falló, muera por ti, por mí, pecadores. Pero no solo Dios nos dio vida con Cristo, pero Él también nos resucitó juntamente con Cristo. Y también nos dio un lugar de deleite y un lugar privilegiado que el mendigo más de esta tierra no ha tenido la oportunidad de sentarse en un trono, pero Dios, siendo nosotros andrajosos, hablo en el sentido espiritual,
Dios nos sacó de la mendicidad espiritual y nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Quién es el que te ha enriquecido a ti y a mí espiritualmente? Es Dios. ¿Te merecías tú, me merecía yo ese lugar, esa posición de nobleza? No, pero fue por su gracia, por su misericordia. ¿Acaso esto no debe de ser motivo de agradecimiento constante de toda tu vida, en tu debilidad, en todos los días que te despiertes de aliento? Tú tienes que ser consciente, tenemos más bien que ser conscientes de la enorme obra poderosa que Dios hizo por ti y por mí. Majestuoso es Dios que nos salvó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Ya nuestra posición es una posición de caída, una posición de tristeza, de agonía, sino es una posición elevada donde podemos mirar desde los cielos, desde una visión celestial, todas las cosas. Soy tu amigo Gabriel. Que Dios te bendiga.